¿Qué tal, hermanos? Bendiciones. Estamos aquí en las alturas con Neshar. Es un placer y una bendición poder estar con ellos y vamos a estar platicando un poquito con ellos acerca de lo que es el ministerio de Neshar, lo que Dios les ha revelado a través de lo que es la adoración, de lo que es la alabanza, las letras. Pues bienvenidos, Neshar, grandes amigos del ministerio y en lo personal. Siempre es una bendición poder estar con ustedes y que nos puedan visitar. ¿Y qué les parece la Ciudad de México en este tiempo? Pues ya la Ciudad de México es como nuestro segundo hogar desde hace algunos años, más o menos como hace desde 10 años. Se ha vuelto una casa para mí. Bueno, pues mi esposa es de aquí, entonces ¿qué más puedo decir? Mis suegros viven aquí. Entonces, 3 del ministerio, Milton, Ceci también, bueno, están casados también con gente de aquí de la Ciudad de México. Entonces pues hemos tenido que, a diferencia del resto de los mexicanos del interior o de la provincia, hemos tenido que amar a la Ciudad de México. Pues yo creo que una de las preguntas necesarias o forzosas es ¿qué es Neshar? Más allá tenemos, la mayoría lo conocemos, pero para la gente que nunca ha visto o escuchado a Neshar, ¿cómo le podríamos describir a la gente qué es Neshar? Pues tendría que contar la historia y es un poquito larga, pero en resumen, Neshar surge como un ministerio de sacerdotes levantados para adorar a Dios y va más allá todavía, sino que es un ministerio para levantar otras generaciones de adoradores. El Señor nos reveló que no nada más teníamos que ser nosotros una generación de adoradores, sino que teníamos que trabajar para levantar una generación de adoradores. Entonces, Neshar va más allá de simplemente ser un grupo. Nos ven nosotros así, vestidos normales, como cualquier gente, pero Dios nos ha enseñado a trabajar en nosotros de manera profunda para convertirnos en gente que ministra e imparte santidad, imparte obediencia, imparte visión de Dios cuando estamos ministrando, porque creemos en el principio de la impartición. Si nosotros no somos vasos santificados, pues no podemos delegarlo a la gente que está escuchando, ¿no? Entonces va más allá de eso. Neshar tiene una historia de cómo surgió, pero pues es un poquito más largo, entonces no sé si quieran que se los cuente, pero es un poco más largo. Surge de la nada, era solamente Milton, o sea, solo era Milton llegando a la iglesia con una guitarrita y queriendo cantar. Entonces Dios puso en mi corazón decirle, ¿sabes qué? Si verdaderamente quieres adorar a Dios, vas a ponerte a enseñar. Y se puso a enseñar. De ahí surge Ceci, que aprendió guitarra con Milton, y de ahí se fueron dando las cosas. Ha habido muchos cambios que Dios ha hecho, pero una de las cosas que Dios nos habló es que nos iba a dar cantos, nos iba a ministrar primero nuestras vidas y que después iba a impartir de lo que Él tiene, de su revelación, para hacer cantos para Él y levantar pues un sacerdocio para Dios. Yo creo que el sacerdocio tiene principios, entonces no somos simplemente artistas, ¿verdad? Somos gente como todo, como tú, como yo, pero que ama a Dios y que ha abrazado el hecho de que Dios trate con nuestras vidas, ¿no? Que nos procese, que entremos en esos procesos de parte de Dios, ¿no? Entonces básicamente eso es Neshar. Yo creo que ese es un punto bien importante o un parteaguas en la cuestión ministerial o lo que hacen muchos ministros, porque es bien fácil grabar un disco o crear una alabanza, una canción, pero la palabra que me llamó mucho la atención es impartir, o sea, levantar generaciones. O sea, yo creo que ese es un parteaguas de lo que ha estado pasando comúnmente, ¿no? Porque hay muchos hermanos que sacan su disco, sacan el álbum, las canciones y hasta ahí, ¿no? O sea, pero lo que yo entiendo entonces es que ustedes buscan dejar un legado y levantar generaciones. Sí, así es. De hecho, hemos trabajado en la escuela de música Neshar, lleva el mismo nombre del ministerio, porque queremos que esto siga. Generalmente un grupo surge o hermanos surgen queriendo adorar a Dios, pero después se separan y eso se acaba, se termina. Nosotros queremos que lo que Dios ha dado a nosotros
continúe con las siguientes generaciones y que no se termine el legado que Dios ha dejado a nosotros. Entonces, es parte del llamado, o sea, de ir más allá, ¿no? Con la visión de parte de Dios. Muy bien, pues es que eso es, bueno, a mí eso es lo que, para mí es un parteaguas, el que se vayan levantando generaciones y se vaya pasando la estafeta, ¿no? Que yo creo que ustedes como un grupo ya establecido, bueno, yo tuve la fortuna, bueno, la bendición, perdón, de conocerlos un poquito atrás, ya casi 10 años de haberlos conocido. De hecho, es parte de la historia. Algo ahí. Estás impreso en la historia de Neshar. Entonces, a mí me ha alegrado mucho el corazón cómo ha crecido el grupo. Entonces, de muchas veces nos hemos topado con generaciones que la misma iglesia, la misma gente dice, pues es que no saben tocar, no saben cantar, no saben eso. Y entonces el Señor ha impactado, bueno, a mí en lo personal, ha impactado mi corazón con todo el desarrollo, todo el proceso que han tenido ustedes, como grupo en general todos, y eso es bien importante, el levantar generaciones, el levantar un sacerdocio, ¿no? Y sobre todo impartir a la gente, ¿no? Que es lo que se busca a través de los cantos, ¿no? Ahora, ¿cómo ha ido evolucionando Neshar? Musicalmente, espiritualmente, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha madurado? ¿Cuál ha sido el proceso en que Dios los ha metido de donde los puso hasta el punto donde están ahorita? Bueno, yo creo que parte de los cantos más bien los cantos que Dios ha dado al ministerio, cuentan la historia de los procesos que Neshar ha tenido, porque cada canto es parte de nosotros, de un trato de Dios con nosotros. O sea, cada canto es una vivencia de lo que Dios nos impartió, cómo surgió, todos los cantos tienen una historia de cada uno de nosotros, de cómo lo recibimos, por qué lo recibimos, en qué momento estábamos. Por ejemplo, Salmo 51 tiene una historia y un proceso que Dios trató con Milton, ¿no? Y así cada canto, por ejemplo, el canto de Tan Solo un Toque también tiene una historia, ¿no? Surgió en un tiempo de adoración donde estaba la pastora Marta con Ceci en una reunión de hogar adorando, y ahí surgió el canto, adorando. Todos los cantos generalmente surgen en tiempos de adoración. Empiezan con una frase que empezamos a cantar, que en el Espíritu el Señor nos pone, y de ahí surge y empieza después Dios a llenarlo. O sea, los cantos surgen del tiempo con Dios, ¿verdad? Todos los cantos cuentan una historia de ese proceso de Dios con nosotros. Entonces, por eso creemos que cuando tú recibes algo así, pues va a impartir los corazones y va a impartir el espíritu de la gente, ¿no? Que va a ministrarles y va a traerles bendición. Ahora, en la cuestión musical, pues yo creo que a lo mejor Milton, Ceci podría compartir esa parte. A ver, Ceci, platícanos un poquito cómo es ese proceso para ti de composición. Yo sé, por ejemplo, lo que comentaba la pastora, la profeta, platicando con Milton cuando se dejaban venir más seguido. Ahí yo le decía a Milton cuando platicamos, le digo, es que esa Salmo 51 para mí es una de mis canciones que ha impactado mi espíritu, ¿no? O sea, la sencillez. ¿Por qué? Porque yo creo que en lo muy personal, yo creo que lo espiritual tiene que ir amarrado con lo musical, pero yo me inclinaría más por lo espiritual, ¿me entienden? O sea, lo que da el espíritu, armarlo ya también en lo musical. Entonces, a mí me impacta que es algo bien sencillo. Se podría decir que tal cual viene escrito en la Biblia, y es algo que a mí en lo personal impactó mi corazón, y es algo que la diferencia yo creo que hay es que muchas veces escuchamos canciones y llegan a aburrirnos, pero yo creo que cuando es algo del Espíritu, el Espíritu no se cansa de recibir eso, porque a lo mejor es algo que necesita en ese momento. Entonces, platícanos un poquito, Ceci, acerca de este trabajo de composición. ¿Cómo amarras lo espiritual con lo musical? Bien, antes que responder tu pregunta, quiero hilar con la respuesta de la pastora. Sí, claro. Que decía acerca de que las canciones surgen en momentos de adoración o incluso de aflicción que cada uno
de nosotros tuvimos o procesos que hemos pasado y de ahí sale una canción, ¿no? No es que nos sentemos de, a ver, hoy vamos a hacer una canción del perdón, ¿no? Una canción de la salvación o de la santidad, simplemente Dios la da porque te lo enseña primero a ti, ¿no? Claro. Entonces, a partir de eso, bueno, la canción así sencilla se enseña al ministerio y se hace como, digamos, nos preguntamos a ver qué estilo queremos darle, qué esencia tiene que tener esta canción, a qué debe llevar, ¿no? O sea, no podemos, como dices tú, soltar lo espiritual y poner arreglos que nada tienen que ver, ¿no? O sea, que imagínate Salmo 51 así bien rápida y, o sea, es una canción de introspección, ¿no? Introspección, o sea, como de análisis interno, de reflexión. Entonces todo eso tiene que ir hilado, o sea, no necesita estar súper adornado. Incluso André, que ahorita no está con nosotros, nos ha enseñado que, o sea, en el reino de Dios, el reino de Dios es muy sencillo, o sea, las cosas no son así como muy complicadas, ¿no? Incluso Jesucristo enseñaba parábolas con cosas muy bien cotidianas, sencillas, ¿no? Entonces no significa los muchos arreglos que podamos hacer, sino que vayan así con el tema de la canción y que vayan pues con lo que el Espíritu Santo quiere hablar a través de ella. Y musicalmente también pues hemos crecido porque al principio solamente éramos como 6, 7 voces y Milton. Pero, o sea, todavía no sabíamos ni hacer voces, o sea, todo era al unísono y cada quien con su micrófono. Incluso Edu era parte de las voces, por si no lo sabían. Estaba Edu, estaba Pastora Marta, Pastora Aurora, Pastor Said, pues era el líder, ¿no? Sí. Entonces, siempre esperábamos a que llegara, orábamos, ¿no? Para que Dios, que llegue un baterista, Dios, que llegue un tecladista, un bajista, ¿no? Pero lo que Dios nos enseñó, como dice la pastora, empiezan desde cero. Ustedes son, porque ustedes tienen la enseñanza, ustedes tienen, pues nacieron en esta casa, ustedes son los que tienen que hacer. Claro. Y Edu fue profetizado para que aprendiera batería y empezó a aprender. André desde niño. Yo también, o sea, yo en la guitarra y después ahí tenía un tecladito que me prestaron y lo empecé a picar hasta que ahorita toco el teclado, ¿no? Ahorita te recibiste de… licenciatura en educación musical. Ahí está. Sí, no, eso me ayudó. Sí, ayuda. Igual, una historia es que Oscar realmente no era bajista, o sea, él tocaba la guitarra. Entonces se aventó a tocar el bajo y pues ayudó, ¿no? Que no sabía las notas del diapasón, pero también empezó de cero. Para la gente que nos escucha y nos ve y los ministerios que están empezando, siempre uno espera como pastor que llegue gente que sepa hacer las cosas, que sepa música, que sepa tocar. Pero cuando nosotros empezamos, una de las cosas que Dios nos lavó, primeramente a invertir en la alabanza, que la alabanza es sumamente importante, era una de las cosas más importantes, entregarle la adoración, no porque no alabemos de las otras maneras, diezmando, ofrendando, obedeciendo, también se adora a Dios, pero levantar esa adoración juntos, congregacionalmente, exaltar a Dios con nuestras voces, el Señor nos habló que era sumamente importante, entonces empezamos a invertir en ello. Nos regalaron una batería y un bajo, pero no había quien los tocara, y en una administración el Espíritu Santo habló y le profetizó a Edu y le dijo, ¿sabes qué? No va a venir nadie, eres tú el que se tiene que levantar. Edu tomó el reto, de ahí empezamos a tener clases de batería con un maestro, entró a estudiar Edu, muy básico, de ahí André, que era un niñito, también entró a tocar y bueno, pues ahora está convertido en un muchachote. De hecho, saludos a André, lo extrañamos porque también es parte de esto. Y bueno, así ha sido el proceso, ha ido creciendo. Entonces yo animo a las iglesias que están comenzando a que no esperen que alguien llegue, agarra un pandero, empieza a creerle a Dios, empieza a invertir en la educación de tu gente, de la que está ahí, de la que es fiel, y empieza a creer que Dios puede hacer de la nada algo hermoso.
que Dios puede levantar a la gente. Porque si estamos esperando a que llegue alguien, la verdad es que a que nos den, a que alguien pueda hacerlo, a que llegue un súper ungido, un súper talentosísimo, la verdad es que pues por lo menos es lo que Dios nos habló, ¿no? Sí, claro. Yo creo que es algo que si Dios nos habló a nosotros funciona y Claro. va a funcionar para cualquier persona que lo cree, ¿verdad? Y que se pueden levantar ministerios poderosos en las diferentes congregaciones, ¿verdad? Nosotros no somos los únicos, no somos los super ungidos, no somos, ¿verdad? No nos creemos los super non plus ultra. Sabemos que hay muchos hermanos en el cuerpo de Cristo, en el mundo, que Dios está usando, que Dios está haciendo, pero nosotros estamos haciendo la porción que nos toca. Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, pues ha sido todo un largo proceso de trabajo. De hecho, todos empezaron siendo solteros y muchos ya están casados. Entonces, Ven a ver, sí. siendo muy jovencitos como Ceci, Edu, Pastor Said, bueno, Milton no tanto, ya llegó con algunos años de experiencia. Lo que pasa es que es tragaños. Sí, sí, sí. Pero sí, la verdad es que ha sido un todo largo proceso y bueno, yo apuesto por la educación en las siguientes generaciones, no tan solo la educación musical, Claro. sino la educación sobre los principios de Dios, formar en ellos un espíritu de sacerdotes para ministrar al Señor, como había en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los que ministraban la alabanza y solamente, exclusivamente se dedicaban a ello, pero había un diseño, ¿verdad? Y había requisitos que cumplir, había un diseño que Dios había establecido y pues una unción especial para ellos. Entonces yo lo creo que eso también es en este tiempo ahora. La formación que Dios nos ha dado a través de nosotros, a nuestras vidas, a través de los pastores, el pastor Rogelio, que tampoco está aquí, pero Un saludo no sé si al nos está profeta viendo, si no, Rogelio. y la pastora Aurora y la pastora Marta, porque ha sido a través de sus vidas, es que la formación que nos ha dado ha sido muy integral, porque no se ha limitado simplemente a ven a la iglesia y congrégate y lleva las cosas ahí, 2, 3 preguntas de la vida espiritual. Creo que si creemos que la vida espiritual trasciende a lo natural, entonces entendemos que la vida espiritual lo determina todo y eso debe de cambiar todo. O sea, si Cristo está en mi interior, debe afectar todo mi exterior. Y algo que nos tuvieron que enseñar, porque yo creo que estábamos en una etapa muy, muy chicos tal vez todavía, o muy inmaduros, fue de todo. Dios los usó para orientarnos en nuestras carreras. Dios los usó para guiarnos también cuando teníamos preguntas sobre qué íbamos a hacer después de terminar la carrera, porque es una pregunta que todos teníamos, ¿no? Queríamos seguir sirviendo al Señor, pero no encontrábamos muchas veces la manera de cómo seguirlo haciendo, ¿no? Sabíamos que la forma tradicional te decía que, pues yo desde chico siempre tuve la idea, desde los 15 años tuve la idea de irme a estudiar a un seminario porque quería ser pastor, pero me dijeron, primero tu carrera. Y yo siempre crecí con la idea de que iba a tener una carrera, pero iba a ser pastor finalmente, o sea, no importaba lo que estudiara, que me iba a dedicar a otra cosa. Con el tiempo me fui dando cuenta que las cosas no iban a ser así. Yo escuchaba a mi papá que me decía, por ejemplo, me decía, es que tú puedes ser pastor y otra cosa. Digo, no, papá, es que no se puede. Y recuerdo también palabras de Milton que me decía, es que Dios puso en el corazón de Milton, desde que él empezó a estudiar diseño gráfico, que íbamos a trabajar juntos. Y yo decía, qué tremenda responsabilidad me pone, ¿cómo vamos a trabajar juntos? Y Dios ha ido moviendo las cosas para que nosotros podamos servir al Señor, a Cristo, a través de nuestros trabajos. Y lo vemos ahora no solamente como el método de manutención que tenemos, ¿no? Sino que lo vemos ahora también como la herramienta que Dios nos dio para poder servirle. O sea, porque ahora tenemos trabajo, tenemos provisión y aparte de eso Dios nos permite tener en contacto con gente que de otra forma no podríamos tener contacto para establecer el reino de Dios, ¿no? Que también se ha vuelto un objetivo, ¿no? Pues usted estudió música, educación musical, porque teníamos la visión todo orientado en la visión. Tuvimos que empezar a preguntarle a Dios qué era lo que quería para su reino y no solamente para nuestras vidas. Yo recuerdo cuando tuve que tomar la decisión de estudiar y yo le decía al Señor, pues, ¿qué voy a estudiar, no? Y yo sentí que Dios me decía, tú vas a estar junto a mi hijo Said. Entonces, escogí diseño gráfico
porque entre él y los pastores me ayudaron, me dijeron, ¿y por qué no pruebas o por qué no buscas estudiar diseño? Entonces en mi corazón creció el anhelo de poder trabajar con él, a su lado. Y yo le dije, el día que yo termine la carrera yo voy a trabajar contigo. Y gracias a Dios hasta el día de hoy trabajamos juntos y aparte nos da la oportunidad de poder salir y poder ministrar, que eso es lo más importante. O sea, y algo que siempre nos enseñaron los pastores es que nos decían, Dios les tiene que dar trabajos donde ustedes puedan servir al Señor. O sea, no que sea un impedimento para que ustedes no puedan salir. Sino una herramienta. Ajá, sino que sea una herramienta para que puedan expandir el reino, ¿no? Y aparte nos ha servido lo que Dios nos ha dado como estudios, porque también nos sirve para la iglesia, para difundir, para hacer muchas cosas que nos ha hecho trabajar. Entonces, no solamente hay mucha gente que a veces dice, no, es que yo soy levita y no quiere estudiar o no quiere hacer ciertas cosas, ¿no? Pero en nuestro caso, gracias a Dios, no fue así. O sea, en nuestro caso nos impulsaron a tener una carrera y aparte a ver el ministerio como esa herramienta que Dios iba a usar, ¿no? Porque también nuestras carreras o nuestras profesiones son del ministerio que Dios nos ha dado. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder tener trabajos, los cuales nos permiten tener tiempo. Muchas veces vale más tener tiempo que tener ingresos, ¿no? En referencia a lo que hemos sido llamados como hijos de Dios a servir. Entonces ahorita nosotros tenemos la oportunidad de viajar, tenemos oportunidad de ensayar, tenemos oportunidad aún de dar clases a jóvenes. Entonces creo que la bendición de Dios para nosotros en este caso es el tiempo, pero también yo lo veo desde otro punto de vista. O sea, nosotros no solamente venimos a servir, sino que además venimos a ser sembradores dentro del cuerpo de Dios. Entonces, yo siempre he tenido en mi corazón que Dios nos ha dado los trabajos que tenemos y yo creo que en un futuro vamos a ser empresarios o somos empresarios, pero para el reino de Dios. Claro. Porque hay mucha necesidad dentro del cuerpo de Dios. Entonces, Neshar es nuestra parte de servir a Dios en la cuestión espiritual, entregar e impartir lo que nos ha dado a cada uno de nosotros, pero además es la oportunidad de nosotros poder ir y sembrar a las congregaciones o a los lugares donde vayamos. Claro. Yo sé que eso está pronto por venir, yo lo creo que también ese es un llamado que nosotros tenemos, además de levantar generaciones en la cuestión espiritual, también es a invertir y traer recursos para levantar el reino de Dios. Amén. Muy bien, es muy interesante porque hemos platicado con jóvenes acerca de lo que ustedes hablaron de los estudios. Entonces, por lo que entiendo, la recomendación para todos es buscar la carrera como una herramienta conforme a la voluntad de Dios para dar la gloria y la honra, que todos ellos tienen carrera, creo, Edu. Bueno, yo estoy estudiando lenguas y yo empecé a estudiar eso porque sé que Dios me ha dado un talento en esa área y yo le dije que iba a usar ese talento para su reino. O sea, y no solo son idiomas, no solo es preparar a su pueblo para lo que venga, ¿no? Yo sé que la mirada de Dios está puesta en las naciones y sé que pues es su visión, ¿no? Y no solo es lengua, sino que dije que iba a usar todo lo que sé para su reino, o sea, todo. Por eso, porque sé que Dios puso ese talento en mí, ese don es de Él, viene de Él. Entonces, y ya después Él me confirmó y todo se dio. Entonces. Bueno, entonces, pues, los que nos están escuchando jóvenes, pues aquí hay una opción. Entonces, todo lo que hagamos que sea para la gloria del Señor y que se pueda usar como una herramienta. Dios de eternidad. Platíquenos un poquito acerca de este proyecto, un disco doble, Dios de eternidad. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cuál fue el parteaguas entre adoración celestial y Dios de eternidad? Porque fue algo bien tremendo, fue un cambio tanto espiritualmente como musicalmente, o sea, fue un parteaguas totalmente. A ver, platiquen un poquito esto. Yo creo que
Adoración Celestial fue como los primeros frutos, los cuales no debemos olvidar de lo que Dios hizo con nosotros. O sea, si tú me preguntaras qué temática tiene, pues es simplemente el corazón de alguien, en el caso el nuestro, que quiere adorar a Dios. De hecho, hay una frase que sonaba en mi mente hace unos días, que era una parte del canto de Adoración Celestial, que decía: a Él queremos cantar. Y ese era el deseo de nuestro corazón, no solamente cantar, sino adorarle con nuestras vidas, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. O sea, era el reconocer que el que merece la adoración es Cristo Jesús, ¿no? A través de muchas cosas, ¿no? Más allá de solo existir, más allá de solo cumplir ciertos rituales, ¿no? Y el cambio en Dios de Eternidad es que todo comienza con la canción de la bóveda celeste. Sabemos que para muchos es un poco difícil escuchar las letras, tal vez lo entendemos, ¿no? Porque muchos de ellos emanan de una revelación directa de lo que Dios le ha dado a nuestro apóstol Raúl acerca de la guerra, la liberación y el reino de Dios, ¿no? Es a veces difícil comprenderlo si el Espíritu no lo revela. Entonces, por ejemplo, yo creo que las letras más, por ejemplo, complejas podrían ser las de la cadena que se llama Gobierno Apostólico, ¿no? Si tú no tienes una revelación clara de lo que es el gobierno de Dios a través de su iglesia, difícilmente vas a poder asimilar la revelación, pero lo hicimos con una visión de reino, de que el reino de Dios es eterno, no tiene fin, tiene principios claros y que todo lo que hagamos en esta tierra repercute en la eternidad. O sea, que nosotros podemos tomar cualquier principio establecido de Dios y aunque haya sido en un remoto pasado o esté escrito en un futuro distante, nosotros podemos tomarlo en Cristo Jesús y en la omnipresencia de Dios activarlo. Ya sea su muerte, ya sea su resurrección, ya sea las victorias que Dios entregó a su pueblo del pasado, nosotros podemos apropiárnoslas y hacernos nuestras. Entonces, esa fue la gran diferencia y buscamos un sonido más, por así decirlo, más pesado, por así llamarlo, porque entendíamos que tenía que tener un mayor impacto espiritual, mayor fuerza, ¿no? No, tal vez son muy diferentes las canciones que Sí. de Adoración Celestial, que son muy calmas, tal vez muy calmas a estas, ¿no? Y yo creo que Dios nos va llevando. Ajá. De hecho, a mí me sucede mucho que aunque escribimos una canción, todavía a los años la seguimos digiriendo. Sí, claro. O sea, no es así como, no te cae todo de inmediato. Y eso yo creo que es más evidencia de que es el Espíritu, porque el Espíritu mismo te va revelando cosas que, eso no entendía y yo fui usado para escribirlo. Bueno, entonces viene la cuestión del disco que lo sacan en el 2015. Julio del 2015. Después viene lo del evento del Gran Forum y ahí graban el DVD. A ver, platíquenos un poquito acerca del DVD. Pues ¿Cómo nace la idea? ¿Por qué aventarse una broncota de porque no es fácil, o sea, conlleva, primeramente es una cuestión monetaria, cuestión física, cuestión mental, cuestión espiritual. ¿Por qué aventarse una broncota del DVD si ya se aventaron una broncota de un disco doble? La verdad es que yo creo que hay cosas que solo las aprendes cuando las haces. Y por ejemplo, el DVD salió de bote pronto, porque creo que había la posibilidad de grabar en vivo. Y pues habíamos hablado con algunas personas para grabar unos pequeños videos y dijimos, ¿por qué ya no hacemos las 2 horas, no? Y bueno, sí, nunca lo habíamos hecho. Igual creo que toda experiencia viene así como, ¿ahora qué vamos a hacer? Y la verdad, no les voy a engañar, siempre el hacer algo que no tienes el control, todos sabrán que produce incomodidad. Claro. Y produce ciertos, así como, lo hubiera hecho así, lo hubiera hecho así. Pero yo creo que Dios lo permite para hacernos saber que no estamos en control de la situación. O sea, cuando ya ves las cosas ya bastante de lejos, ¿no? O sea, como cuando te alejas de algo que has venido haciendo y lo ves en perspectiva y dices,
Ok. Y dices, esto era así, esto era así. O sea, Dios te permite, ok, hazlo, ¿no? Ya después yo te voy a enseñar. Y el DVD salió de esa forma. De hecho, lo estamos subiendo ahorita, en lugar de venderlo, ¿no? Dios siempre puso en nuestro corazón que la música que Dios nos diera fuera accesible para todos. Todavía estamos como en ese inter, de hacerla más dinámica, más viva, más accesible, porque el objetivo no es, como lo hemos dicho, no es enriquecernos, no es hacernos famosos, es que si Dios te da algo genuino y es verdadero y alimenta su reino, pues ya dalo, ¿no? O sea, y Dios se encargará de lo demás. Y entonces con el DVD lo que estamos haciendo, en lugar de venderlo, estamos subiendo a cachitos a YouTube, en nuestro canal, que al final les damos la dirección y todas las redes sociales. Lo estamos subiendo a cachitos ahí para que todo el mundo pueda verlos. Y pues estamos trabajando en otras canciones, queremos también hacerlo más rápido. Yo creo que una de las cosas que tenemos error como hijos de Dios son dos: no preguntar y no actuar. Porque muchas veces actuamos sin preguntar y ahí caemos en el error. Sí. O preguntamos y tenemos la respuesta y no actuamos. Y yo creo que yo quiero animar, y que así como los que yo estoy viendo, hacerlos pensar, ¿cuántas veces Dios no nos ha dicho, haz este negocio? O ten esta idea. O mira, yo quiero hacer esto contigo. Y tú dices, qué padre. Y a las semanas, a los meses, a los años, ves que otro lo hace y dices, así lo pensé. Así Dios me lo dijo. Y te quedas así como, y sientes como, no puedes evitar sentir, no puedes evitar sentir frustración, porque es algo que tú no hiciste, que tú no te decidiste actuar. Entonces, precisamente estábamos platicando con los pastores eso a sus últimos días, que tenemos muchas canciones y que hay que buscar la forma de darlas a conocer más rápido, ¿no? Porque el espíritu va rápido. Tú sabes, Luis, que el reino de Dios no avanza a nuestro paso. Claro. Y a veces tú todavía tienes algo guardado en el refri cuando ya Dios ya está dando otra cosa. Y tú dices, es que todavía ¿qué hago con esto? ¿No? Ya, Sí. por ahí me cayó algo, por ahí sí. Y entonces, queremos exhortarlos a eso también, los hermanos. Anímense a hacer cosas. Obviamente, pregunten a Dios si lo tienen que hacer. Si lo tienen que hacer, háganlo. Háganlo, sí, claro. Sí. Entonces, que no nos quedemos en la inanición, ¿no? Así todos, como en un estado catatónico, ¿no? O sea, de que no hacemos nada, sino que realmente si tenemos la confirmación y tú dices, bueno, pues yo estoy tan bien, como dijera mis pastoras, pues no estás bien, arréglate con Dios y entonces actúa. No esperas allá claro. En el año 2050, cuando ya esté bien, ya. Y pues es eso, ¿no? Ya ahorita tenemos varias canciones. Nos quedamos con esa frustración. Yo el otro día le compartía una idea que vi en Facebook y le decía yo, mira, YouTube más bien, y le digo, mira. Y nos quedamos así porque dijimos, no lo hicimos. Y cuando tú no lo haces, Dios va a levantar gente que sí lo haga. Hoy queremos compartir algunos cantos que Dios nos ha dado y que van a ser parte de la siguiente producción. Estamos trabajando en ello para ver si a principios del siguiente año podemos ya sacar la siguiente producción. Pero queremos ya compartirlo con la gente. Entonces tenemos programado hacer unos videos para subirlos a YouTube, para que la gente vaya ya teniendo ese material y vaya ya ministrando, se lo puede ocupar en sus iglesias, y si le es de bendición, pues lo puede ocupar, ¿no? Y que sea de bendición. Pero ya la grabación en sí, pues ya sería presentarla para el siguiente año. Okay. Pero sí queremos adelantarnos y lo que Dios va fluyendo, lo que va dando fresco de una vez que salga, sí. Que no esperemos hasta que se haga un y hasta se nos enmohezca, ¿no? Entonces no, sino darlo al pueblo, darlo al cuerpo de Cristo para que vaya fluyendo la bendición. Entonces sí tenemos preparados 3 videos para este año, para que la iglesia pueda
pueda ya disfrutar y pueda ya compartir y ministrarse y que le sea de bendición así como ha sido para nosotros. Entonces, pues ese es el plan para este año. Lo que resta del año son los proyectos que tenemos de Neshar y bueno, muchas otras cosas, que graduar a la primera generación de la escuela de música, que ya sale este año. Entonces, pues ha sido un largo proyecto, ¿verdad? Y que sabemos que todavía sigue, es concluir una etapa y comenzar la siguiente, ¿no? Porque así el Señor va trabajando, ¿no? Por etapas. Entonces, abrazamos los nuevos tiempos de Dios y las nuevas cosas, ¿verdad? Que Dios tiene para nosotros. Sabemos que Dios no se ha detenido, sino al contrario sigue avanzando, y lo que Dios nos dio primero, queremos el vino nuevo, queremos odres nuevos para que Dios vacíe en nosotros su vino nuevo. Sí, solamente comentarles a los que nos están escuchando y viendo que hoy pueden ver a un Neshar un poco más maduro, un poco más estable, ya con una visión más clara de lo que Dios quiere de nosotros, de lo que Dios nos habló desde el inicio. Es un reto, como decían, esto de la impartición es un reto, porque no es solo darte y ya te oro por ti y solamente eso. En la impartición vas más allá, es formar generaciones y formar las vidas. Eso lleva tiempo, esfuerzo, lágrimas, oración. O sea, inviertes tu vida. No solamente soltar la palabra o la oración, como usted lo dice, pastora, sino formarlos, ¿no? Ir ver el crecimiento, irlos formando, dirigiendo. Sí. Y, sí, pues, y es un reto, ¿no? Nosotros le hemos impartido a la iglesia que Neshar no somos nosotros, Neshar somos todos. Amén. Toda la iglesia. Amén. O sea, y a los que están en la escuela de música Neshar, eso es lo que se le transmite, que ellos son Neshar también, porque nosotros impartimos lo que Dios nos ha dado en el poder del uno, como nos ha enseñado nuestro apóstol Raúl. Y por eso es que yo veo que cuando nosotros lo hacemos de esa manera, se imparte más allá del corazón, se imparte al espíritu. Amén. Porque eso es lo que nosotros necesitamos, ser adoradores, como dice Dios, que adoremos en espíritu y en verdad. Y eso es lo que hace la diferencia, ¿no? De los, bueno, sin agraviar a nadie, pero la diferencia entre los verdaderos adoradores y la gente del montón, ¿no? Rápidamente, redes sociales, ¿dónde pueden ver el DVD? ¿Cómo lo van a estar lanzando? Ya hay 3 o 4 canciones del DVD ahí arriba en YouTube. Nos encuentran como Neshar, ponen en el buscador YouTube Neshar, nada más, y aparece Neshar. De hecho, creo que la pronunciación no sé cuál es Neshar, creo. Pero bueno, nos pueden decir Nechar, Necher. También nos pueden encontrar en Instagram. Tenemos unas historias bien bonitas hoy. En Instagram, y nos pueden encontrar también en Facebook como Neshar también. Los 3 medios nos pueden encontrar como Neshar. Pueden encontrar a Milton también en Instagram con Miltonete, ¿no? Milton Chiman, a mí como Said Marín, a Ceci como Esther Caramelo, a Sergio, a Oscar, y pues ahí estamos también. Nuestros Face son fáciles de encontrar, entonces estamos en contacto. Si alguien los quiere invitar a ministrar a alguna iglesia, a sus iglesias, ¿dónde los contactamos? Solamente tienen que enviar un correo, a escribir a mi correo, saidmarin@gmail.com, y podemos entrar en contacto fácilmente. Muchas gracias a todos. Tenemos grandes expectativas y esperamos una administración de parte del Espíritu.